Cantan los antiguos que en Punta Arazá estaban las defensas de nuestra ciudad, aquellas baterías llamadas de San Pedro, rodeadas por un monte de verde. Desde el Museo Provincial de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, y en esta biblioteca histórica iniciamos la tercera conferencia que cierra el ciclo de Monumentos y Entornos, Arquitectura Histórica de Corrientes, a cargo del arquitecto Miguel Ángel Riera. Muchas gracias, Luis. A continuación voy a exponer la temática vinculada a la arquitectura moderna y cuál es la relevancia que tiene desde la mirada estética de los ejemplos en la ciudad de Corrientes y cuál es la singularidad que estas obras tienen dentro de nuestro contexto urbano. Bienvenidos. A continuación voy a exponer sobre la temática vinculada a la estética moderna y arquitectura, su manifestación en el paisaje urbano de la ciudad de Corrientes. La arquitectura moderna se manifestó como una expresión de los cambios sociales que se desarrollaron en el espacio europeo a principios del siglo XX. Su expansión se dio particularmente en la primera mitad del mismo y llega a la Argentina con la adopción inicial de una estética que era entendida como una simplificación de modelos clásicos, abordando temáticas demandadas por una sociedad particularmente metropolitana que quería ser partícipe de aquellos cambios que se estaban dando en el viejo mundo. La ciudad de Corrientes presenta exponentes arquitectónicos que remiten a esas características estéticas que se dan tanto en la edilicia pública como en la privada. Y aquí también se adopta esa intención de emular la imagen que se estaba dando en las grandes ciudades. Y lo importante aquí, entiendo, es entender cuáles son las condiciones que se dieron justamente para que se llegara a materializar este tipo de arquitectura, porque eso hace justamente de que la calidad que adquirieron los mismos y sobre todo la singularidad en el paisaje urbano sean referentes, entendiendo de que en el caso de ellos muchos están presentes en el imaginario colectivo y están testimoniando un momento en la historia urbana. Pero inicialmente creo conveniente abordar un poco la cuestión de qué entendemos por estética. Es un término que tiene diferentes acepciones. Por un lado comprende el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Por el otro puede referirse a la percepción en general, como también puede orientarse hacia el campo de la teoría del arte. Pero tomando en cuenta lo que nos aportan Beardsley y Hosper, hablan justamente de que esos conceptos de valor estético, de experiencia estética, lo mismo que aquellos vinculados a una serie de conceptos específicos de la filosofía del arte, son examinados en la disciplina conocida con el nombre de estética. Entonces decimos, ¿qué es lo que hace bella las cosas? Son cuestiones estéticas. Esto quiere decir de que en lo esencial, hablar justamente de la estética implica hablar de las cuestiones vinculadas a la belleza o entendidas como bellas. Pero hay que entender también de cómo vamos a abordar la cuestión de esta arquitectura moderna, cómo se manifestó, dentro de qué contexto se gestó, por qué se dieron una serie de situaciones, cambios sociales y económicos que se desarrollaron en el espacio europeo a principios del siglo XX. Su expansión se dio particularmente en la primera mitad de este siglo, pero llega a la Argentina con la adopción inicial de una imagen estética que entendimos como simplificación de modelos clásicos. Igualmente es importante destacar que la modernidad desde lo arquitectónico, si bien, como he dicho aquí, se manifiesta en las primeras décadas del siglo XX, ya va a tener una gestación, por un lado, desde los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, ya prácticamente un abordaje que se empieza a dar desde mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. Y al hablar de arquitectura en el espacio europeo, podemos remitirnos en este caso al edificio de la Bauhaus en Dessau, Alemania, que dio lugar a lo que fuera una escuela de diseño integral, dentro de las cuales estaba también la arquitectura,
a la enseñanza de la arquitectura, y que en este caso es una institución que se gesta en 1919 en la ciudad de Weimar, en Alemania, y que después se va a trasladar hacia 1925 a Dessau, habilitando oficialmente el edificio que vemos aquí al año siguiente. ¿Y qué es lo particular que tiene esta obra para que digamos es una obra moderna? Que vemos claramente volúmenes geométricos plenamente definidos, planos transparentes. Vemos que cada uno de los volúmenes de alguna forma tiene sus propias características, son singulares, porque cada uno de esos volúmenes está identificando una función. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que vemos aquí en la imagen, hacia la derecha el plano o el volumen más vidriado contenía justamente a los talleres de diseño. Ese volumen central que vemos al fondo como puente, el sector administrativo. A la izquierda este gran volumen que contenía a las aulas del establecimiento. ¿Qué quiere decir? De que si bien todo define un volumen geométrico puro y de alguna manera el color que vemos que es el blanco, el que está evidenciado, sin embargo vemos que el tratamiento de los aventanamientos, o sea los planos vidriados, difiere. Y eso es lo que le va dando el carácter a cada uno de los volúmenes. Aquí el caso de la Ville Savoie, que es una vivienda en Poissy, cerca de París. Vemos quién fue su autor, una residencia de un volumen único en el cual podemos ver claramente también la identificación de ciertos elementos. Vemos una planta baja con una sucesión de columnas, entendido como lo que es una planta libre que nos da la posibilidad de que podamos justamente llevar adelante una obra en la cual primeramente establecemos la estructura de soporte o de sostén o estructura independiente, la planta superior en donde se desarrolla plenamente la vivienda y sobre la misma planos que definen lo que se entiende como una terraza jardín. En líneas generales esta obra es significativa y es aquella que quizás destaca más a la arquitectura moderna en el sentido de que se ponen de manifiesto puntos que tienen que ver con la propuesta que Le Corbusier planteó en líneas generales para su arquitectura, y vemos el año en que fue materializada y podemos entonces entender el carácter de vanguardista y de transgresión que llega a tener este tipo de arquitectura. En este caso vemos una obra en Barcelona en una exposición internacional que fuera llevada en el año que ahí vemos, 1929, con un, en este caso, arquitecto alemán, y que en realidad era un pabellón que no contenía exactamente un sector como hoy en día lo podemos entender como un área de exposición de libros o de algún tipo de elementos propios de la producción de ese país, sino que la idea era la exposición justamente del espacio, que estaba compartimentado por planos y que esos planos iban definiendo distintos recorridos, porque lo que se buscaba era la sensación del usuario, en cuanto a que eran planos que tenían un trabajo justamente en mármol, con ciertos grados de reflectancia, con planos vidriados, con un mobiliario mínimo, con un espejo de agua como el que vemos aquí, y que ese juego de planos justamente está asimilado a lo que tiene que ver también con esa relación que tiene la arquitectura moderna con los movimientos artísticos vanguardistas, en este caso con el arte abstracto. Y particularmente esta obra la asociamos con el movimiento de neoplasticistas, que, como sabemos, tuvo relevancia y su origen particularmente en Holanda en aquel tiempo, en el que el juego de planos en obras abstractas hacía de que fuera justamente una obra que estéticamente era relevante. Y ahí entendemos entonces que al hablar de modernidad
hablamos de una estética que no va a tener las mismas características que en el pasado, en el historicismo, en los siglos anteriores. Por eso justamente cuando hablamos de arquitectura moderna no nos remitimos a un estilo moderno, porque eso de estilo remite justamente a una concepción mucho más acotada y que tiene que ver con el cambio de una imagen simplemente. En cambio, en la modernidad ya hay otras cuestiones que gravitan, porque la modernidad dio lugar justamente a la incorporación no solamente de nuevas funciones, sino de nuevos elementos propios que mejoraron la calidad de vida del hombre, como el caso de los electrodomésticos, a la incorporación de nuevos materiales utilizados de nuevas maneras, de nuevas formas, y a la expresión de esta arquitectura que ya no va a tener un simbolismo como en el tiempo historicista, sino que ya va a denotar que aquí la relevancia dentro de la arquitectura pasa por otro lado y no por una expresión de fachadas o por elementos ornamentales. En este caso vemos el sanatorio de Paimio en Finlandia, un arquitecto como Alvar Aalto, que fue relevante en aquel tiempo, que llevó adelante una producción arquitectónica sumamente valiosa e interesante que aportó al siglo XX en este establecimiento sanitario, en donde también evidencia por un lado este gran volumen con balcones que dio lugar a las habitaciones y a las expansiones. Estaba destinado justamente a enfermos de tuberculosis. Había justamente una particularidad que el arquitecto dio respuesta a esa condición. Y vemos que el volumen que vemos al posterior implica el sector de acceso y la administración. Entonces, otra cuestión que aquí vemos destacada, como vimos en otros ejemplos, el hecho de que la función se está manifestando a través de la característica de la volumetría del edificio y del lenguaje, o sea, cómo se está expresando el edificio. Un ejemplo sumamente interesante, el caso de esta obra en Estados Unidos, que está generando también un diálogo con lo que es ese entorno natural del bosque, sobre un elemento natural que es la cascada, y entendiendo también de que la obra es como que saliera de la propia cascada y no es que estuviera sentada sobre la misma. Porque la intención aquí del proyectista era de que esto formara parte del paisaje, no como un elemento incorporado, sino como un elemento propio. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Si nosotros vemos en la parte lateral, digamos, de ese elemento elevado, revestido en piedras, con un plano de aventanamiento, de alguna manera está dando a entender de que esa estructura ya estaba presente con el propio elemento natural de las piedras, y luego se le incorporaron esos planos horizontales, pero que sin embargo se trata de armonizar, de que la obra justamente no transgreda ese entorno natural, que forme parte del paisaje, que tenga armonía, o sea, que tenga un diálogo con la naturaleza. Vemos ejemplos ya en Latinoamérica. Este es un edificio público que fuera construido como Ministerio de Educación y Sanidad cuando Río de Janeiro aún era la capital de Brasil, y que tuvo el aporte, aparte de estos profesionales brasileños, de Le Corbusier como asesor de obra. Y aquí vemos cómo es que la arquitectura moderna también, al implantarse en un contexto con estas características vinculadas a las condiciones climáticas, a las condiciones naturales y a una cultura, trata de incorporar elementos propios, como el caso de este edificio que tiene murales en su planta baja, pero sin por ello tampoco renunciar a elementos propios que hacen a la arquitectura moderna en cuanto a plantas libres,
en cuanto a fachadas vidriadas, y en este caso esta cara de la fachada, que es la que tiene el parasol o el brise soleil, como decía Le Corbusier, que tiene que ver con aquel elemento que controla la regulación de la incidencia solar en las fachadas y que también actúa como un elemento intermedio de regulación climática. O sea, cómo esta obra moderna, en este contexto, da respuesta a las condiciones climáticas locales. Y aquí vemos un ejemplo, creo que muy conocido, el hecho del Congreso de Brasil en la ciudad de Brasilia, esta nueva ciudad que se habilita oficialmente en 1960 y que esta obra como tal está demostrando el carácter que tiene la arquitectura moderna, pero no como una intervención en una ciudad existente, sino en una nueva ciudad que está respondiendo justamente a elementos propios del siglo XX, como es el caso del automóvil, de la circulación rápida, pero también sin dejar de lado los espacios convocantes, los espacios de relaciones, entendiendo también una idea o planteando en esa ciudad una idea de cómo debería ser una ciudad que pudiera de alguna manera dar solución a la problemática propia de las ciudades que llegaban al siglo XX con problemas de contaminación, de insalubridad, de caos vehicular. Es una propuesta que obviamente tuvo una serie de aportes y también de ciertos rechazos, pero no obstante ello entiendo de que es importante ver de qué manera y con el paso del tiempo esta ciudad también tuvo que adecuarse a las condiciones locales, pero las condiciones locales no tanto por lo climático o lo físico, sino social, para entender cómo se tuvo que adecuar esta ciudad a lo que la sociedad urbana demandaba. Veamos ahora el caso de Argentina. Anteriormente habíamos dicho de que hablar de arquitectura moderna era justamente no hablar de un estilo moderno. Sin embargo, en la Argentina inicialmente vamos a hablar justamente de que la modernidad arquitectónica fue entendida como un estilo más, porque se interpretó como la simplificación de los estilos anteriores. Se dejaban de lado los ornamentos, los órdenes, se simplificaban las fachadas. Eso fue lo que inicialmente se adoptó en nuestro país. Pero hay que entender de que en el caso de Buenos Aires se llevó adelante una producción arquitectónica sumamente interesante, valiosa y muy rica desde lo proyectual. Y este es uno de los casos emblemáticos que es el Cine Teatro Gran Rex sobre la calle Corrientes, en proximidades de la avenida 9 de Julio, del Obelisco, y que estaba actuando como una gran obra en esa gran arteria que se convierte de alguna manera en la calle de los espectáculos por excelencia, que había sido recientemente ensanchada en aquel momento, y que acá se incorpora no solamente una simplificación de fachadas como podamos pensar, sino que también se incorpora una nueva organización de una sala de teatro. ¿Por qué razón? Porque hay que entender que hasta principios del siglo XX las salas de teatro adoptaban el modelo clásico de sala a la italiana o en herradura, como es el Teatro Colón de Buenos Aires o el Teatro Vera de Corrientes. Y acá en este caso se adopta ya otra manera, otra conformación interna de una gran sala que contiene obviamente palcos, pero con una disposición distinta. Es un gran salón con platea inferior, platea superior, y la fachada, que es lo que se brinda a la ciudad, que plantea esta característica con un plano vidriado central que no es simétrico, está desfasado. Tengamos en cuenta que en la arquitectura historicista la simetría era una cuestión central. Aquí está desfasado, pero nos da la idea de que pareciera simétrico.
ese gran plano vidriado que está, por un lado, reflejando al entorno inmediato, que en horario nocturno permite ver la organización interna de ese gran hall of foyer y que desde adentro posibilita la visualización del entorno inmediato de la ciudad. Dentro de esta fachada también vemos los planos ciegos, pero una marcada geometría. Es un edificio entre paredes medianeras, en un lote central de la ciudad, con lo cual las características se manifiestan de mejor manera para, obviamente, un programa arquitectónico que también va a tener proyectos significativos y similares, porque se ha tomado como referencia a este edificio en otras salas cinematográficas y teatrales del país. En este caso, la sede central del Automóvil Club Argentino, que tratándose de un mismo edificio, vemos cómo también aquí actúa ese recurso proyectual de que de un mismo volumen podemos ver distintas situaciones, que si no viéramos en detalle nos podemos encontrar con que diríamos que son edificios distintos cuando es el mismo. A la izquierda, la fachada principal sobre la Avenida del Libertador, en Buenos Aires, con todo un volumen racional, los aventanamientos que contienen el sector administrativo de la entidad, y la parte superior vemos cómo de alguna manera se tiende a gestar un cierre, una limitación. Es como que todavía está evidente ese recurso propio del historicismo de generar un coronamiento, porque ese volumen puro no es plenamente libre, por decirlo así, sino que tiene un coronamiento. Y también en la planta baja vemos cómo se verifica las columnas y lo que entendemos como una planta libre de ocupación de locales, es una superficie cubierta. En ese sector está el área de acceso, pero también está la estación de servicio. Y entonces vemos como que de alguna manera es una obra moderna, pero que todavía no se despega cabalmente en esa fachada de la izquierda de lo que puede ser cierta tendencia historicista. En cambio, a la derecha es un sector que da lugar a los talleres de la entidad, y es entonces que se adoptó una imagen con esa planta semicircular y esa fachada curva, con esos grandes aventanamientos vidriados, trabajados como cuadrícula, como dando justamente una visión de arquitectura más bien de tipo industrial. Pero ¿qué es lo importante aquí? Entender de que la función nuevamente está gravitando para identificar los volúmenes de un edificio. Eso es un elemento que hace propio a la arquitectura moderna. En este caso, una vivienda del ingeniero Antonio Vilar, su propio proyectista, en una localidad del Gran Buenos Aires y en un sector de la ciudad que en aquel momento era suburbano, y en donde de alguna manera retoma y adopta ciertos criterios propios de la arquitectura moderna que se llevaba adelante en Europa, adoptando una planta baja libre y el nivel pleno de la vivienda como tal en la parte superior, y vemos cómo la vegetación, en este caso en la fotografía, gravitó dentro de la misma. Es una vivienda que no está emplazada en el centro de una parcela, sino en un lateral, y que las visuales más importantes están dadas en esta orientación, que es la orientación hacia el este, porque las visuales en aquel momento se tenían hacia el Río de la Plata. Al presente ya eso se ha perdido, porque esa zona de haber sido periférica en San Isidro, hoy en día ya prácticamente está con parcelas inmediatas plenamente construidas. O este ejemplo, el del edificio de la cooperativa El Hogar Obrero, un edificio de viviendas pero que también contenía funciones comerciales en la planta baja, y es significativo ver cómo este volumen importante se destaca en esta esquina del barrio de Caballito, y que
tiende justamente a evidenciar cómo un edificio de viviendas, un edificio de departamentos, en este caso de una cooperativa, tratándose por lo tanto de viviendas sociales para un estrato social con ingresos más limitados, daba la posibilidad de que en este sector de la ciudad se pueda llevar adelante esta importante inversión que también contenía equipamientos de apoyo dentro del mismo conjunto porque, como dije anteriormente, también dio pie a un centro comercial en la planta baja y ubicado junto a una de las avenidas más importantes que tiene Buenos Aires, que es la avenida Rivadavia. Acá un ejemplo del Automóvil Club Argentino, de una filial con una estética plenamente moderna, ubicada en la ciudad de Mar del Plata, y dentro de ese programa vinculado a las estaciones de servicio en el país, en las cuales por un lado se adoptaba una estética neocolonial o pintoresquista en ciudades de escala intermedia o pequeña, y en el caso de las ciudades de mayor escala poblacional y que actuaban como cabeceras distritales regionales, se adoptaba una estética moderna, como es el caso de Mar del Plata. Vemos entonces que dentro de la política de esta institución y dentro del programa arquitectónico llevado adelante van a convivir esas dos expresiones, lo moderno y lo pintoresquista. Y en el caso de Mar del Plata, teniendo en cuenta de que se trata de una ciudad balnearia, que también actúa como cabecera regional dentro de lo que es la filial del Automóvil Club Argentino, se llevó adelante la concreción de este edificio, en la cual también se incorporaron, más allá de áreas administrativas y de lo que tiene que ver con la prestación de una estación de servicio, también un sector de albergue. En la misma ciudad, dentro de lo que es la expresión moderna en la arquitectura, nos encontramos con esta obra que es proyectada por uno de los arquitectos más importantes de la modernidad en la Argentina, que fuera proyectada para su padre, Alberto Williams, que fuera un destacado músico argentino, y que trabaja sobre la idea o el concepto de una vivienda emplazada sobre un arroyo. El mote popular, por así decirlo, común que tiene es la Casa del Puente. ¿Por qué razón? Porque en algún momento esta obra, mucho tiempo después de que fuera construida, fue afectada como radio, y un eslogan que tenía la radio era: desde la casa del puente, un puente hasta su casa. Por eso viene justamente ese apelativo más conocido de la Casa del Puente. Pero la idea de Williams era llevar adelante esta propuesta, que la concreta, en la cual ese volumen colocado sobre una estructura de puente sobre ese arroyo es el que contiene a la vivienda, y el desarrollo se da en un solo nivel, donde vemos los planos vidriados, en donde se define por un lado el sector social y por el otro lado el sector de servicios y el sector íntimo. Aquí un ejemplo en La Plata de la única vivienda construida en el continente americano proyectada por Le Corbusier. Él ha tenido otros proyectos para nuestro país y para otros países del continente americano, pero esta es la única vivienda que se llegó a materializar en la ciudad de La Plata. Y aquí se trata de un terreno de planta trapezoidal, que ubicado frente al Bosque de La Plata, que es quizás el espacio verde más grande que tiene dicha ciudad, y cómo el recurso justamente de generar en esta fachada un área de consultorio, porque se trataba de un médico instrumentista, el doctor Curuchet, quien le encarga el proyecto. Como decía, el sector justamente de consultorio ubicado hacia la fachada y la vivienda está por detrás. Pero cómo el recurso proyectual
de Le Corbusier hace de que se pueda dar en un terreno con estas condiciones muy particulares, respetando un árbol existente, y cómo dio la posibilidad de que justamente gran parte de los locales pudieran estar iluminados de manera natural. O este ejemplo que está ubicado en la ciudad de Santa Rosa en La Pampa, que es la Casa de Gobierno de la provincia de La Pampa, proyecto del arquitecto Clorindo Testa, destacado arquitecto que llevó adelante una producción muy importante. Y aquí vemos cómo un edificio de gobierno está tomando esos elementos propios que tienen que ver con una imagen arquitectónica que remite a la modernidad y que también de alguna manera está tomando en cuenta las condiciones locales que se dan en esa ciudad. Ahora vamos a hablar del caso de Corrientes y ver qué testimonios significativos tenemos aquí. Pero entendamos de que la manifestación que se da en nuestra ciudad particularmente se evidencia casi a mediados del siglo XX y en un contexto urbano. Aquí vemos un área central con el actual edificio del Banco de Corrientes de 9 de Julio y San Juan, de marcada presencia del historicismo, de esa arquitectura que podemos hablar de neoclásica, que podemos hablar de academicista de vertiente italiana, por el hecho de que el área central de nuestra ciudad evidenciaba esas características estéticas y obviamente con una arquitectura que mayoritariamente estaba sobre línea municipal y con muy pocos ejemplos de jardines anteriores. Pero ¿cuál es la inicial manifestación que se da en la arquitectura de Corrientes? Estamos hablando de década del 20, década del 30, y vemos cómo lo que se entiende como Art Deco o Deco se va a hacer evidente inicialmente como un antiacademicismo o como una transgresión a la arquitectura historicista, porque tiende justamente a generar rupturas. El Art Deco o Deco deviene de una calificación impuesta a un estilo de arquitectura que plantea una estética de marcadas líneas geométricas, de líneas rectas predominantes. Vemos las figuras, como en este caso de esta fachada, que aparecen esas líneas rectas y como esos escalonamientos en esos planos de ventanales, pero que sin embargo la fachada, en cuanto a su composición, todavía mantiene rasgos historicistas. El Art Deco viene de Europa en los años 20 y particularmente esa adopción de ese nombre es de una exposición internacional de artes decorativas y elementos industrializados que se llevó adelante en París en 1925, en el cual se expusieron distintos elementos vinculados a mobiliario y a elementos de uso doméstico y también de arquitectura que respondía a estas características estéticas. Se tomaba entonces como un avance, una transgresión al pasado, ya evidenciando de alguna manera un carácter de modernidad. Eso de Europa va a pasar a Estados Unidos y allí es donde particularmente en algunas ciudades como Miami se va a manifestar también en lo que es la arquitectura recreativa, en las salas cinematográficas, y es desde ahí en donde después se va a tomar la referencia que se va a trasladar y va a llegar hasta nuestro país y también hasta Corrientes. Aquí vemos entonces en estos casos de viviendas cómo ese Art Deco empieza a evidenciarse en las fachadas. En el caso de la izquierda, vemos cómo la concepción general todavía plantea ciertos rasgos del pasado historicista, pero aparecen ya elementos geométricos de composición en los paramentos y hace evidente justamente el hecho de que quizás se trate ya de una idea de modernización de fachada.
En el caso de la derecha, es una obra que tiene ya un carácter mucho más depurado, más racional, pero que de alguna manera esas líneas geométricas están marcando la idea de una modernización de fachada. No tenemos datos fehacientes de que en uno y en otro caso sean viviendas o propiedades que anteriormente tenían otra imagen, pero sí lo que podemos entender de que hay una intencional idea de que se quiera cambiar una estética, que se quiera cambiar una imagen. Y entendiendo también de que probablemente estas obras todavía no estén remitiendo plenamente a una vivienda compactada o una vivienda modelo de casa cajón con locales que ya renuncien o que no adopten el criterio de sucesión de locales junto a galería y patio. Aquí vemos el caso de un local comercial, porque el Art Deco fue un elemento estético que pesó mucho en la arquitectura comercial. Entonces, aquí de alguna manera eso se está haciendo evidente, es como un accesorio, algo que es adosado, que también actúa como un elemento para llamar la atención, más allá de la actividad comercial que se lleve adelante, pero está en el hecho de que la obra sea singular y sea por ello destacable, en este caso, en una esquina del centro de la ciudad. Aquí en estos ejemplos también vemos cómo en el caso de la izquierda, lo que inicialmente era un edificio destinado a los iniciales estudios de LT7 Radio Provincia de Corrientes, están adoptando también ese criterio vinculado al Art Deco y que también están destacando en la organización de fachada elementos geométricos, elementos singulares como esa manera de torre más reducida que está hacia la derecha, en donde está el nombre de lo que fuera la planta transmisora o los estudios, y a la derecha también una idea de cómo la arquitectura empieza de a poco a racionalizarse. Aparecen estos balcones que ya carecen de ornato, que en algún momento fueron asimilados a lo que se entendía como la arquitectura barco. ¿Por qué? Porque se asimilaban a los transatlánticos que cruzaban justamente desde América a Europa. Hay toda una idea, hay toda una imagen que se adopta incluso de lo que es justamente elementos quizás no arquitectónicos, que no se toman de otras arquitecturas, sino de elementos que hacen al transporte, y en este caso los transatlánticos tuvieron gravitación en la década del 20, en la década del 30. A la izquierda un ejemplo sobre la avenida Costanera, que también está teniendo esas características, y a la derecha una obra muy singular ubicada en el barrio Cambacuá, una vivienda que al momento de ser construida seguramente representó un hito en todo ese sector de la ciudad que en la primera mitad del siglo XX todavía constituía la periferia urbana. Y vemos aquí en esta imagen de la calle Junín, ya de casi mediados del siglo XX, cómo en una arteria comercial, en una arteria reconocible por el ciudadano, de alto movimiento peatonal y vehicular, están conviviendo una serie de arquitecturas de distintos tiempos, pero que en algunos casos se hacen más evidentes por la escala y sobre todo por la función que contienen. Entonces hablamos de esta sala cinematográfica en la cual vemos que el modelo que se adopta para su fachada tiene que ver con un buque, y tiene que ver con un buque que tenía esa dominación que era Rex o Gran Rex, y que entonces se adopta la imagen del mismo a una obra arquitectónica, en este caso de una sala cinematográfica. En los tiempos en que el cine empezó a tener un desarrollo muy importante
más allá de las grandes ciudades y en ciudades como el caso de Corrientes y en la misma región. Y es entonces cuando ahí vemos cómo se adopta esa estética y se hace evidente justamente en el centro comercial de la ciudad, no solamente por una imagen, sino también por una escala, porque entendamos de que eran recintos que debían dar espacio a una numerosa cantidad de espectadores. O el caso del Cine Colón, que también está ubicado en el centro de la ciudad y que está junto a lo que fuera, digamos, la primera sala cinematográfica que tuvo Corrientes, que fue el Cine La Perla, y que luego, en virtud de la demanda de público a esta sala, que fue muy importante, hizo de que hacia 1942 se inaugurara esta sala que reemplaza la anterior y que está contigua sobre la calle 9 de Julio, y que de alguna manera la imagen que se toma es una inspiración vinculada a la del Cine Teatro Gran Rex de Buenos Aires, que vimos anteriormente, porque aquí el plano vidriado, un gran hall con escalinatas y una sala amplia, la más grande que tuvo la ciudad por mucho tiempo, hace también de que el propio edificio sea singular en el espacio urbano. Volviendo a la arquitectura doméstica, en este caso una vivienda sobre la costanera, en el centro histórico, en donde ya podemos entender que aquí no se trata de una simple simplificación de fachada y de volumetrías puras, sino que aquí ya es evidente que se modifica también la tipología, o sea, la distribución de locales, porque aquí ya la disposición de aventanamientos, de volúmenes, la organización general nos da idea de que la planta se ha compactado, de que esta es una vivienda entre planos divisorios, entre medianeras, en una parcela del área central, que ya está respondiendo a otras características de distribución de locales. Y aquí se recurren entonces a juegos de planos, a recursos, como vemos en esa imagen inferior de la izquierda, de generar esa ambigüedad de una losa de protección de terraza que no es tal porque está abierta, está horadada. Entonces se crean ciertas situaciones que son recursos propios del proyectista y que van a gravitar en lo que es la organización de la fachada. Ya en este caso, hablando de la edilicia pública y de este edificio que es conocido por el ciudadano de Corrientes, que está muy presente en el imaginario, que fuera en aquel momento cuando se lo inauguró en 1957 y por varios años el edificio más alto que tuvo la ciudad, llevado adelante por el gobierno de la provincia de Corrientes, y en donde vemos planteado en un edificio justamente conjuntos de volúmenes que están definiendo funciones distintas. ¿Por qué razón? Viendo en la imagen de la izquierda, vemos el edificio en altura que contiene a oficinas. Hacia la planta del primer nivel y la planta baja en la esquina sobre la calle Junín, lo que daba lugar por un lado a lo que era una sala confitería, tradicional por muchos años, en la parte superior también áreas de expansión de las mismas, y luego vemos sobre calle Córdoba, con una volumetría que está adosada y que formaba parte de todo el conjunto, lo que fuera la sala de cine Teatro Corrientes. Entonces aquí es una obra moderna que justamente da pie al hecho de que se manifiesta como un conjunto que define claramente distintas funciones. Nosotros desde la calle no podemos leer exactamente qué función contiene, pero sí visualmente y por esa estética podemos entender de que son distintas funciones. Esa es una de las características que tiene la arquitectura moderna. En la imagen de la derecha, bueno, una obra de hace algunos años en la que podemos ver evidenciado un poco lo que decía anteriormente,
un conjunto que tenía también un salón de fiestas Anaí, que estaba en un subsuelo, que para el momento en que fue construido este edificio era toda una novedad, era una vanguardia para la ciudad. Y estas imágenes más recientes en donde vemos ya las alteraciones que se han llevado adelante con el paso del tiempo. En el caso de la izquierda, la fachada del volumen central y locales comerciales en los que fuera la confitería Panambí, que igualmente todo ello es factible de mejorar en cuanto a la expresión estética, en cuanto a normas de cartelería, en cuanto a alturas, eso se puede mejorar. Y creo que es digno de que este edificio sea tenido en cuenta para una recuperación y puesta en valor, porque es significativo como aporte edilicio de la modernidad en Corrientes. A la derecha, bueno, una imagen de algunos años que hoy está conteniendo a una sala de supermercado, pero que expresa estéticamente el carácter que los proyectistas quisieron darle a una sala inicialmente destinada a cine y teatro. Aquí vemos un edificio que inicialmente era destinado a centro sanitario dentro de una política del gobierno nacional, empezado a construir a principios de la década del 50 y que luego, en virtud de las condiciones políticas y económicas, estuvo por un tiempo paralizado en su construcción, pero que finalmente dio lugar a lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, y proyecto de un arquitecto argentino muy destacado dentro de la modernidad, que es Mario Roberto Álvarez. Y aquí hablamos, pero de una modernidad que quizá en comparación con los casos anteriores no tiene las mismas particularidades. No vemos esos volúmenes puros tan evidentes, esa rigidez en la concepción geométrica, pero sin embargo es una obra moderna porque está dando respuesta a funciones modernas y porque tiene una organización que, si bien toma en cuenta las características locales en cuanto al uso de la teja colonial, que es reconocible por todos, el revestimiento de piedras en los paramentos, también aporta desde otro lado nuevas técnicas como un sistema de construcción autoprensada o portante, o de una construcción en seco de estructuras, y de alguna manera reinterpreta la galería de la arquitectura colonial. Fijémonos en la imagen de la derecha, la más pequeña, en lo cual vemos en esa planta alta cómo esa losa genera un alero de protección del control de la incidencia solar para los locales de la planta alta, y de alguna manera está insinuando una galería a la manera de la galería de nuestra arquitectura colonial. En este caso vemos un edificio que está respondiendo a las pautas propias de la geometría, muy evidenciada en este gran volumen, que es el caso del Correo. Es producto de la planificación del gobierno nacional de mediados del siglo XX, que destinó a Corrientes este modelo de edificio como cabecera regional, y que, si bien acá vemos el volumen principal, porque como sabemos tiene un volumen lateral sobre la calle San Martín, sin embargo este volumen de 4 niveles también está identificando en la fachada las funciones que inicialmente estaban previstas. ¿Por qué razón? Particularmente si vemos en la imagen de la derecha, nos encontramos con un gran plano de fachada con las ventanas a manera de ventanas corridas, como definiendo una horizontalidad en cuanto a la alineación que tienen las mismas, pero sin embargo en este extremo, hacia este extremo del lado extremo derecho de la imagen, del lado derecho, y sobre lo que es el cartel que está por debajo, o marquesina, hay como un trabajo, un reticulado, un casetonado revestido que está definiendo otra función. Más allá de cuál era exactamente la función a la que estaba prevista, lo que acá
queremos poner de manifiesto es que en el mismo volumen el proyectista utilizó el recurso de elementos adosados, agregados en la fachada, para identificar distintas funciones. Vamos a ver en este caso ejemplos de la vivienda de los años 60. Esta es una obra ubicada frente a la avenida Costanera, pero que en este momento ya está respondiendo a otro uso, que es un uso de tipo gastronómico y que tiene importantes intervenciones en su volumetría exterior. Pero esta imagen remite a un tiempo en el que todavía estaba afectado a una vivienda, y vemos cómo aquí se responde a una idea moderna en cuanto a la concepción estética, definiendo estos planos y esa cubierta de techo particular en hormigón en pendiente, ese gran balcón hacia la derecha del edificio que está dando justamente hacia la avenida Costanera, y en lo que sería el plano inferior a manera de una terraza como sobreelevada a manera de una barranca artificial. Es un recurso sumamente interesante, rico, singular en la ciudad, por el hecho de que las condiciones del terreno seguramente, cuando fue ejecutada esta obra, dieron la posibilidad de que se pudiera utilizar este recurso y que se sacara provecho del mismo. Otra obra también ubicada en este caso en la avenida Costanera, frente a la Punta San Sebastián, que nos da la pauta de una imagen doméstica en la cual el recurso de la cubierta de la volumetría es sumamente singular, que lo está incorporando justamente a una estética moderna, una intervención sobre la calle lateral, sobre la calle Tucumán, en el sector derecho, que de alguna manera está respetando y de alguna manera está respondiendo también a lo que es la estética inicial, para que se genere en cierta medida una unidad, pero obviamente vemos que, como toda obra moderna, también está respondiendo a que esa volumetría, esa expresión estética, ese lenguaje, nos esté diciendo de que se trata de una obra en la cual tenemos sectores con distintas funciones. Hasta aquí la conferencia vinculada a esta temática. Muchas gracias.